Génesis capítulo 3. 3. Amén. Génesis 3. Versículo 22, vamos a leer. Si quieren ponerse de pie, pueden con libertad. Amén. Amén, para que leamos la palabra. Y la vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ayúdame con el 23. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de tierra. Echó por fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra. Permite que hoy haya revelación Gracias, Señor. y espíritu de sabiduría sobre todo lo que estamos aquí, Señor, Sí, Señor. para entenderla, recibirle nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Que no solamente nuestro intelecto pueda ser alimentado, sino también nuestro espíritu. Sí, Señor. Alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de Santo, toda sí, palabra que Señor. sale de tu boca. Sí, Señor. Pedimos En el de nombre de perjuicio las cosas que puedan detener el avance de la verdad en nosotros, Aleluya. Sí, Señor. o que puedan invalidarlo para nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Quita Jesús. toda idolatría, todo lo que se opone a tu nombre, Señor. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar todos, dígale que está al lado suyo, Dios me va a hablar por su palabra. esta Dios noche. me va a hablar por su Dios me va a hablar por su palabra esta noche. Bien. Nosotros a veces preguntamos por qué algunas personas son más afortunadas o otros son menos afortunados. Vamos a decir, en un caso de un ciego, que le preguntaron, porque para los judíos, si alguien nacía ciego, o sea, de nacimiento, era que sus padres estaban en pecado. Y los apóstoles tenían la inquietud de preguntar, porque como Jesús traía todo lo que la Biblia decía que él iba a traer cosas a la luz, cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Que nació así ciego. Y si no fue que pecaran sus padres, ni él tampoco, sino para que la obra de Dios sea manifestada. Amén. Recuérdense que todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe, todo lo que hay en todo lugar, debe glorificar el nombre de Dios. Amén. Luego que Él nos otorgó voluntad propia, nosotros a veces no queremos independizar de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. O sea que todo es de Dios. Y Él puede disponer en su creación como Él quiera para glorificarse. Porque iba a ser conveniente para el cielo. Uno diría, ese hombre fue menos afortunado que nosotros lo podemos ver. ¿Verdad que sí? Amén. Y quizá, si uno lo ve en el término material, humano, sí. Pero si lo vemos en el término de Dios, él fue más afortunado que nosotros. Amén. Porque Dios lo escogió para glorificar su nombre. Amén. Y para que él pudiera conocerlo. Aleluya. ¿Cuánta gente con 4 ojos casi no pueden ver a Dios? Amén. Y él pudo conocer al Señor. O sea que Dios nos escoge para un propósito y permite, porque él permitió que un espíritu de ceguera viniera a este niño aún cuando estaba en el vientre de su madre y nació en esa condición. Y uno va a decir, no, eso es terrible. Hay
hombre que nació sin pierna y sin brazo. Se llama Nick. ¿Cómo es que es? Nick. Algo así, una cosa así. Es difícil de pronunciar. Pero ese podríamos decir que es más hombre que cualquier hombre. Porque lo que Dios ha hecho con ese hombre es una cosa increíble. Él nada, él administra una empresa, tiene su familia, tiene sus tres hijos, y no tiene ni brazo ni brazo ni pie. ¿Cuánto lo has visto eso? Es un superhombre. Pero ¿qué se ve en él? La obra de Dios. Eso decían sus padres, que eran cristianos. Dijeron que Dios lo iba a usar para su gloria, y eso iba a ser para su gloria. Amén. Entonces, él es muy asertivo, él no tiene prejuicio, usted lo ve libremente, preside cualquier multitud de personas sin ninguna cosa. Entonces, él es menos afortunado, vamos a decir. Quizá tiene algunas cosas, no tiene algunas cosas que nosotros tenemos, pero tiene de más. Amén. Talento, dones, muchas cosas preciosas. O sea que todo Dios lo hace para su gloria. Santo, gloria a Dios. Entonces Dios permitió que también viniera un espíritu de, vamos a decir, de algo que le cortara sus extremidades. A veces a quien quiere lo detiene, a otro lo permite para bien. Pero nosotros, por ejemplo, podemos ver, hay una joven de Barrio Don Bosco que yo le estaba hablando el otro día se llama Betsy. Y Betsy estaba embarazada. Y ella, o sea, los médicos le habían dicho que no podía quedar embarazada, que no intentara por ahí. Pero ella se fue por ahí. Pero apareció que tenía un coágulo juntamente con el feto, con esa criatura. Si el coágulo que quedaba ahí, el niño nacía sin pierna y sin brazo, igual que Nietzsche, ¿verdad? Pero ella fue a un culto milagro que teníamos en el cine doble en Santiago, cuando existía todavía el cine doble. Y cuando regresó al día siguiente, después de haber recibido una palabra de Dios, fue al médico. El coágulo no estaba ahí. Bendito sea. Había un riesgo también que si el coágulo se desprendía, también se iba a desprender el pequeño feto, aquella pequeña criatura. Dios quiso intervenir, pero ese coágulo fue para la gloria de Dios, en este caso, antes de nacer. Y Dios hizo como 4 milagros en esa criatura. 3 más todavía estaban en el vientre, 2 más en el vientre y el cuarto fuera del vientre. Dios hizo muchas cosas. Después de muchos años, ya él es un hombre y está casado, pero él ignoraba todos esos detalles. Y esta semana que hemos estado hablando de esto, Betsy y yo estábamos conversando, ella le comenzó a contar de los milagros de Dios. Yo lo llegué a conocer una vez, pero no intercambiamos mucho. Pero ahora ella mandó el teléfono porque quiere hablar conmigo para ver qué pasó. Todo es para la gloria de Dios. Ahora traigo toda esta cosa a colación. ¿Por qué Dios permite cosas negativas en nuestra vida? ¿Para qué? Además de mostrar su gloria, porque Él quiere probar nuestros corazones si realmente decidimos serle fiel a Él. Amén. Cuando leímos aquí en ese capítulo 3, verso 22 al 24, dice que cuando el hombre pecó, Dios lo sacó del huerto. O sea, Dios lo había probado, le dijo: no coman de este árbol que está ahí. No, el día que coman de eso van a morir.
Pero particularmente Dios dejó, o vamos a decir deliberadamente dejó el huerto abierto, porque ahí fue que lo cerró con querubín, ya el diablo no podía entrar. Pero él dejó que el diablo entrara esa vez. ¿Y por qué dejó Dios que el diablo entrara y tentó a Adán y a Eva? Por la misma razón que le estoy diciendo, para ver qué tan fiel era Adán, qué tan fiel era Eva. A Eva la tentó con la vanidad, con el deseo de grandeza. Pero Adán sabía que quizás esa no iba a ser su debilidad, pero sabía que la debilidad del hombre era la mujer, entonces lo tentó con la misma mujer. O sea, cada uno en su dimensión. Pero ellos no fueron fieles, fueron infieles a Dios. Dios determinó sacarlo del huerto. Y dice que puso 2 querubines. Y cuando puso esos querubines y una espada encendida que se revolvía para cuidar el camino al árbol de la vida. El huerto jamás el diablo volvió a entrar. Pero Dios, o sea, que al probar la fidelidad, le cerró el huerto. Y la pregunta es: ¿por qué es que Dios permite entonces que el diablo haga algunas cosas? Es para ver nuestra reacción, porque nosotros necesitamos ser probados para mostrar a Dios que realmente somos fieles, que realmente queremos obedecer, que realmente queremos agradarle a Él. Pero a veces cuando vienen las dos partes, elegimos la que nosotros creemos que es la más conveniente, pero esa no es la más conveniente. A veces cuando nosotros elegimos hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra, no nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, entonces Dios interviene de manera especial cuando le somos fieles y recibimos corona de gracia, de favor, de bendiciones. Y recibimos también, porque los que son fieles, que Él va a darle vida y vida eterna. El diablo no puede hacer más que lo que Dios le permite. Incluso cuando Pedro ya estaba próximo a Jesús a ser crucificado, el Señor le dice: el diablo os ha pedido para zarandearlo, pero que el diablo, aún para donde era Pedro, tiene que pedir permiso. Amén. Y cada detalle, incluso cuando habla del anticristo, dice: con las señales que se le ha permitido hacer. Y siempre usa la palabra que se le ha permitido, porque es Dios que permite. El diablo no puede hacer más allá, pero Dios lo permite muchas veces, pero le pone límites. Exactamente. A Job le dijo: toca todos sus bienes menos su cuerpo. y después la segunda vez, Toca su cuerpo pero no su alma. Willy sabe bien. Entonces, Dios pone límite. Cuando Dios le dijo a Noé: hazte una arca, un barco grande, y le da las dimensiones del barco, de una manera increíble, le dice todo, pero era de madera, era algo sencillo, no era como el Titanic. Lo bueno es que los de Dios siempre llegan. Amén. El Titanic no llegó lejos. Oiga, así son las cosas del mundo y las cosas de Dios. Las de Dios siempre funcionan, aunque sean de madera. Gloria. El asunto es que que Noé cerró la puerta
del arca. O quizás la dejó abierta. Pero el asunto es que detrás de Noé, Dios, dice la Biblia, y Dios cerró la puerta del arca. Santo. Y era que Noé no tenía la capacidad de los hijos, y ellos hicieron bien el arca. O posiblemente estaba diciendo que vendría algún tipo de problema, posibilidad de esa opción, que fuera Dios mismo que tuviera que cerrar el arca. Recuerden que había gigantes en la tierra, dice la Biblia, en esos días. Habían fuerzas infernales en la tierra. Y habían podido arrancar esa puerta para querer entrar. O sea, personas con un tamaño enorme. Pero cuando Dios cierra una cosa, Santo, nadie el la diablo puede no abrir. entrar. Cuando Dios cierra, nadie abre, dice la Biblia. Ni el diablo. Amén. Ahora, cuando Él abre, Nadie cierra. hacía. Aleluya. Ay, santo. Gloria. Entonces nosotros tenemos que tener claro que Dios permite las cosas. En una ocasión, hay una señora llamada Nor, que ella es pastora en Texas. Y ella está de visita en el país. Una señora muy mayor, con 86, 87 años, más o menos. Pero predica el evangelio. No pesa 100 libras. Una señora con una fuerza y un vigor. Y incluso esa señora con una iglesia muy enorme allá en Texas, ella lideraba a todo el mundo con esa edad. Resulta que ella viene, ella le gusta ministrar, orar, con un vigor, una cosa que Power. ¿Eh? Power. Sí. Humor Ella seguro. es cubana americana. Entonces, cuando yo la veo, digo yo, tuve una visión. Digo yo, veo que hay dos pendientes y una cadena que está de lado a lado. Y que alguien venía y quitaba la cadena frente a usted. Yo tuve esa visión así, con ojo abierto, la vi. Y digo, quita la cadena delante de usted. Y que el Señor le dice que cuando Él tiene la cadena, nada puede pasar para Él. Pero si Él decide quitarla, Él es Santo. el que tiene todo el control y Él puede hacer lo que Él quiere. Amén. Pero que Él tiene el control. Que tenga mucha paz. Pasó eso. De aquí ella fue a Miami a visitar otra iglesia. Y ella era de la gente que le gusta echar fuera demonios. De alguna edad. Estoy hablando de una señora que eso Santo. había que ver. Santo. Y había un demonio de karate con una persona. El asunto es que la señora, ella se arrojó por encima del endemoniado, que ella era muy galante. Y el endemoniado le pegó con una patada. Santo. Y le dio aquí, le rompió 3 costillas. Santo. Bendito Dios. Cuando le pasó eso, solamente dice que se recordó de la palabra que recibió. Bendito. Que cuando Él quiere, Él quita la cadena y Él permite. ¿Por qué que Dios permite esas cosas? Todos nosotros tenemos que ser probados. Todo. Y cuando Dios permite que algo llegue hasta nosotros, un propósito siempre hay. Amén. Y su nombre va a ser glorificado. Amén. Para nosotros nos va a ayudar a bien, pero para Él le va a ser la gloria. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, es para que nosotros aprendamos a confiar que estamos en sus manos. Sí, Amén. Señor. Y que en sus manos Él tiene total control. La navaja puede llegar a nosotros, pero no nos va a tocar. Amén. Porque es lo que ha dicho, que en la prueba Él nos va a dar una victoria. Amén. Y vamos a salir victoriosos. Entonces usted tiene que aprender a confiar que en la prueba Él tiene el control. Y Amén. que lo que nosotros vamos a hacer es dar gracias Sí, en Señor. esa situación. Aleluya. Gracias. Will Gracias. nos está cogiendo por él, porque tuvo un accidente hace como una semana y algo. El Señor retiró la cadena. Aleluya. Pero tuve control.
el control. Aleluya. Y permitió Santo. lo que ese accidente era tan aparatoso que era para que no estuviera vivo ahora aquí. Amén. El camión quedó, que yo creo que para hierro, nada más así, Para lo único que sí. y un camión nuevecito. Sí, 2016. O sea, prácticamente no. Prácticamente no. Dios tiene siempre el control. Amén. Porque a los que aman a Dios, Todas las cosas. Todas las cosas le ayudan a bien esa palabra, todas las cosas, nos está diciendo cosas buenas y cosas malas. y cosas malas. Todas las cosas. Podemos nosotros glorificar al Señor cuando nos pasa algo bueno. Aleluya. Sí. ¿Sí? Amén. Y con gozo, con gozo. Y cuando nos pasa algo que Ah, no vemos que sea bueno. Porque estos son Santo. mexicanos y creen que no es bueno. Que todo es bueno de parte de Él. Amén. Amén. Santo. Amén. Todo es bueno. Amén. O sea que cada vez que pasa algo que nosotros no lo calculamos, Amén. Él tiene el control. Amén. Santo. Él sabe lo que hace. Amén. Amén. Y Él siempre tiene. Siempre tiene el control. El control. Amén. Amén. Por tanto, yo le digo algo. Lo que Dios desea que nosotros hagamos siempre es que le demos gracias por aquella cosa que no entendemos. Eso se llama confianza en Dios. Amén. Eso se llama fe en Él. Amén. Siempre Dios lo que anda buscando en nosotros es fe. Amén. Amén. Que aprendamos a confiar. Aun cuando tu enemigo es levantado, confía. Aun cuando tú te encuentras con un muro, confía, Él tiene el control. Cuando tú no tienes lo que deseas en el momento que tú lo deseas, Él tiene el control. Él tiene el propósito. Él tiene cada cosa para cada uno de nosotros y la calculó bastante bien. Él es más sabio que nosotros. Y mira desde arriba. Nosotros miramos desde abajo Gracias, Señor. y creemos que estamos viendo bien, hermano. Esto a veces es un engaño. Nuestros ojos nos engañan. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un cuadro, de que nosotros vemos la lejanía en el cuadro y los ojos están seguros que están viendo una lejanía. Y está ahí mismo. Y cuando tú le haces así, a la lejanía que tú ves, está en el mismo nivel que está aquí, la que está aquí. Amén. O sea que todos nuestros ojos nos engañan. Y los ojos son tan engañados que cuando nosotros estamos viendo una lejanía en un cuadro, los ojos se ponen de una manera y así se ponen como si estuviéramos viendo una lejanía realmente. Y no estamos viendo ninguna lejanía. Realmente estamos viendo una ilusión de nuestros ojos. Nuestros ojos no siempre nos dicen la verdad, pero Dios sí ve las cosas como son. Amén. Por eso cuando incluso Santo. un profeta de Dios, un hombre probado, uno de los hombres más fieles, y la Biblia dice que era tan fiel que Dios lo puso como ejemplo a través de los otros profetas después, dijeron, si Samuel y fulano estuvieran aquí, ni aún con ellos yo Santo. dejaría de hacer esto que voy a hacer con Israel. Y habla de su fidelidad. Entonces, si un hombre tan fiel así, uno diría, es perfecto lo que decide, no, por un momento se equivocó. Que aquí el ungido de Jehová. Cuando Dios lo manda a ungir, el que sería el próximo rey, y él ve un grandote, con osote, grande, de todo lo que tenía, y le dice, ¡ay! Delante de Jehová estás ungido. Ya el ungido cumple todas las cosas, Santo. porque Dios lo engañó. Santo. ¿Cómo se te engañó? Porque había cogido a uno, a Saúl, que era así. Entonces, bueno, pues Dios ya tiene un patrón, Dios no va a ser patrón. Tiene el patrón. Gloria a Dios. Entonces, dice el Señor, no. Y le pasan uno, otro, y otro, y otro. Todo lo grande. Tampoco. Dice, a esto Dios no lo elegí. Pasaron 7 hombres delante de Samuel. Y el Señor le dijo que él no mira como miran los hombres, que los hombres miran lo que está delante de ellos, pero Dios ve el corazón, Dios ve más allá, Dios ve siempre correctamente. Podemos confiar entonces en Dios. Cuando Dios escogió el más pequeño, el menospreciado, el que lo tenía para que sea todo lo mandado,
y cuidar las ovejas y hacer las cosas. Santo. El que posiblemente le han dicho que no iba a dar para nada, porque lo único que daba era cuidar ovejas. Amén. Pero Dios veía el corazón. Dios sabía lo que ella había invertido en ese hombre. Y Dios ve eso. Entonces Dios lo único que quiere es que en momentos difíciles aprendamos a confiar en Dios. Finalmente, voy a decir algo para terminar. El apóstol Pablo se ve en un momento difícil en que el barco que lo conducía a Roma pasó por tantas dificultades que dice que tuvieron que soltarlo a la deriva. Y él mismo dice, perdimos Toda esperanza. toda esperanza de conservar la vida. Pero después vino el ángel del Señor Aleluya. y le dijo, confía, tranquilo, yo tengo el control. Y le da los detalles. Y después entonces él confió. Y esa confianza se la transmitió a todos los que estaban allí en aquella barca. Y tenían 14 días sin ver la luz. O sea que era nublado, oscuridad. Era terrible. Hasta que, como el Señor le dijo, que el barco iba a dar con algo, se iba a perder la embarcación, pero no iba a perderse ninguno de los que estaban allí. Amén. Y llegando a un lugar de 2 aguas, así mismo pasó, y estaba próximo a una isla. Y Marta. ahí llegaron todos, salieron 300 personas, se salvaron. Santo. Yo tenía el control. Ahora, ¿qué pasó en esa isla? Yo tenía un propósito. Amén. Era para la gloria de Dios. En Santo. esa isla, La serpiente. óigame, sí, sí. Bendito El Dios. preso Pablo llegó a ser el líder hasta de los soldados. Santo. Y por quien los soldados volvieron otra vez a tener esperanza. Y Santo. se salvaron los de la isla con el Evangelio de Jesús. Y Dios tenía un propósito. Debe decirle algo, Dios tiene un propósito en cada cosa. A veces el enemigo se opone, pero tranquilo. Confiar que Él se va a glorificar en eso que tú estás pasando. Amén. 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 Pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a poner en pie todo, por favor, Gracias, Señor. para que oremos, le demos gracias al Señor. Porque como decía la alabanza que el Jerónimo estaba cantando ahorita, tu fidelidad es grande, es grande. Él es fiel, pero Él también desea que nosotros seamos Fieles. fieles. Fiel.